La fe y la palabra de Dios, un hermoso tema que vamos a tocar hoy, así que le damos gracias a Dios por eso. Amén. Amado Dios, te damos gracias por este momento, te damos toda la gloria, toda la alabanza en esta noche. Gracias, Señor, porque hoy podemos estar juntos para recibir esta enseñanza. Gracias porque tu presencia está en este lugar. Gracias, Señor, porque hoy podemos estar en tu casa para recibir más, para aprender más, para prepararnos para este tiempo, para recibir de ti lo que has preparado para nosotros en este día. Gracias, Señor amado, porque tú nos das la fuerza. Gracias, Señor, porque tú nos acompañas en este camino. Te doy toda la gloria, Señor, por mis hermanos, mis hermanas. Tú nos abras el entendimiento en esta hora para recibir, tú nos des sabiduría, Señor, para que todo lo que hoy aprendamos podamos aplicarlo a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro hogar, también en el servicio a ti, Señor. En el nombre de Jesús, toda distracción hoy se vaya de este lugar, todo pesar, toda carga, toda preocupación la entregamos a ti en tu presencia y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a comprender todas esta palabra, estos versículos, este tema tan importante que es creerte y tomar tu palabra con la importancia que tiene. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, por favor. Bueno, la fe y la palabra de Dios. En la introducción dice, hay que tener una fe conocedora, que es consecuencia de creer de todo corazón lo que promete la palabra. Amén. Decí conmigo, fe conocedora. Creerle al Señor. Amén. Y en el primer versículo dice, en Romanos 10:17, que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Por oír esa palabra que Dios nos ha dejado con un propósito, ¿no? Con el propósito de conocerlo, de instruirnos a cada uno, de guiarnos. Amén. Dice, a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento se reafirma que para andar por la senda de la fe, la palabra de Dios tiene primordial importancia. Haciendo eco de Moisés en Deuteronomio 8:3, Jesús dijo lo siguiente: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? Eso, si nosotros luego buscamos en Deuteronomio 8:3, vemos que esas eran palabras que Moisés dijo, hablando del maná que recibieron del cielo en el desierto, ¿sí? Y Jesús cita ese versículo de Deuteronomio en Mateo 4:4. ¿Sí? Quiero que repitamos este versículo, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y yo recuerdo cuando era chiquita que íbamos a la iglesia que estaba a una cuadra de mi casa, en una esquina, y en cada reunión pasaba una hermana y siempre leía este versículo. ¿Te acordás más? Mateo 4:4. Y era, todas las reuniones ya sabíamos que ella iba a pasar e iba a leer este versículo. Y tanto pasó esto que me quedó grabado ese versículo, si bien es bastante sencillo, ¿no?, de aprenderlo, pero siempre lo recuerdo y recuerdo a esa hermana que pasaba y leía ese versículo, que no solo vamos a vivir de pan, sino que nuestro alimento también es lo que Dios dice, la palabra de Dios. Su palabra constituye el cimiento de nuestra fe. O sea, nosotros creemos
como dicen Romanos, por la palabra de Dios. O sea, si algo nos lleva a creer, es por lo que nosotros leemos en la palabra, por los testimonios, por cómo Dios se glorificó, por lo que Dios hizo, por lo que Dios dijo, por lo que Dios cumplió. Entonces, esas palabras que nosotros leemos, esas historias y esas experiencias, nos llevan a nosotros a creerle a Dios, a tener fe en Él. Amén. Además, su palabra nos ofrece guía, instrucción, consejos, ánimo, motivación, explicaciones, formación y fuerzas, ¿no? Eso y muchas cosas más. Entonces, si nosotros necesitamos ser guiados o tal vez nos sentimos confundidos, no sabemos qué hacer, bueno, en la palabra encontramos esa guía. En la palabra encontramos instrucción, consejos, ¿sí? Si yo te digo, busca consejo en la palabra, ¿qué libro recordás? Que te da muchos consejos. Proverbios, ¿sí? Si vos decís ánimo, motivación, ahí podemos ir ¿a dónde? A ver, dígame un libro. Los Salmos, ¿sí? Porque ahí vemos cómo el pueblo de Dios pasaba luchas, pero Dios siempre muestra que los libraba de sus enemigos y los libraba de sus angustias y los libraba de tantas cosas. Entonces, eso es lo que nos lleva a nosotros a motivarnos, a darnos ánimo de que si Dios lo hizo con ellos, porque le creyeron a Dios, entonces también lo va a hacer conmigo. Amén. Entonces, eso a modo de introducción, y ahora sí ya entramos en el tema la fe. ¿Sí? ¿Y qué es la fe? La fe no es ver, sino que es creer. ¿Sí? Es creer sin haber visto lo que yo estoy esperando. ¿Sí? En Hebreos 11:1 lo explica muy bien y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Hay algo que yo estoy esperando, algo que quiero que pase, que suceda. ¿Sí? Todavía no está realizado, pero yo estoy creyendo en mi corazón que va a llegar, que lo voy a tener, que lo voy a alcanzar. Entonces, ahí, en ese creerle a Dios sin haberlo visto, es que se manifiesta esa fe que todos tenemos. Amén. En el punto B dice, ¿de dónde proviene la fe? ¿Sí? La fe es un don de Dios. Decí conmigo, don de Dios. ¿Qué es un don? Un regalo. Es un regalo de Dios. No porque lo merecemos, no porque lo hayamos ganado, ¿sí? O porque somos dignos de tenerlos, ¿sí? No lo merecemos, no lo ganamos y no somos dignos de eso, pero es algo que Dios nos da por su amor y por su gracia. No es de nosotros mismos, es de Dios. Decí conmigo, mi fe viene de Dios. No se obtiene por nuestro poder o por nuestro libre albedrío. Simplemente es dada a nosotros por Dios, junto con su gracia y misericordia, según su plan y propósito. Amén. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. ¿Sí? O sea, cuando Jesús muere, esa gracia es para todos. ¿Sí? Todos tienen la gracia de Dios de que Jesús haya sido entregado. Amén. Y también la fe es dada por Dios. Dice que a cada uno Dios le dio fe. Entonces, son cosas que todos tenemos, pero Jesús murió por todos, pero no todos lo aceptan. ¿Es verdad? O sea, es algo que Dios da, pero que no todos lo toman.
Y yo puedo tener fe, pero no activar esa fe, ¿sí? Si Dios me lo ofrece, yo lo voy a tomar y yo lo voy a usar. Así como Dios me da la gracia y yo lo acepto, Dios también me da la fe para que yo, a través de esa fe, pueda lograr todas las cosas. Bueno, más adelante le vamos a leer Hebreos, que habla de eso, ¿no? De todas las cosas que siervos del Señor alcanzaron a través de la fe. ¿Se va entendiendo? Leemos otra vez Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Decí conmigo, la fe es el medio. ¿Sí? La fe es el medio por el que yo obtengo esa gracia que Dios me dio. Ningún ser humano puede crear fe. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Toda la fe, todo lo que se llama fe, viene de Dios. ¿Sí? No podemos crearlos nosotros mismos. Pero sí la podemos poner en funcionamiento por lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Sí? Decirle a alguien, vos tenés fe. Tenés que ponerla en funcionamiento. ¿Sí? Como cuando la palabra nos habla de los talentos. Todos tenemos talentos, pero es nuestra tarea, ¿qué es lo que vamos a hacer con eso que Dios nos entregó? ¿Lo vas a esconder? ¿Lo vas a enterrar bajo la tierra? ¿O lo vas a poner a producir? La fe es igual. Yo puedo ponerla a producir. Algunos la hacen producir más que otros. Y otros la dejan como están. Ya la tengo acá, Dios me lo dio, pero si no la hago fluir a esa fe, entonces me voy a perder muchísimos beneficios. ¿Ven? En el punto C dice, ¿por qué tener fe? Y hay varios versículos que lo vamos a ir leyendo, lo podemos ir leyendo entre todos, ¿no? A ver, ¿quién puede leer Hebreos 11:6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Dios diseñó una forma de distinguir entre aquellos que le pertenecen a Él y quienes no. Esta se llama la fe. Necesitamos fe para complacer a Dios. Dios nos dice que le agrada que creamos en Él, aunque no lo podemos ver. Bien. Bueno, entonces, a Dios le agrada que tengamos fe. ¿Sí? Dice, sin fe es imposible agradar. O sea que si te acercas a Dios, o sea, ¿puedes acercarte a Dios sin tener fe? Y Dios dice, no me agrada este acercamiento que tuviste conmigo, porque viniste sin fe. ¿Sí? Vemos que Jesús en algunas ocasiones dijo, acá no hay fe, ¿no? O algunas personas las tuvo que apartar porque dijo, lo que yo quiero hacer con estas personas sin fe me va a ser imposible. ¿Sí? Entonces, si nos acercamos a Dios, vayamos con fe. Eso le agrada a Dios. Y eso mueve la mano de Dios. ¿Amén? Entonces, dice, Dios diseñó una forma de distinguir. Él hace una distinción de los que se acercan a Él con fe y de los que se acercan a Él sin fe. Y el resultado va a ser distinto. ¿Amén? O sea, una cosa es, ¿le agradó o no le agradó que yo me acerque? Ahora vamos a ver el resultado. También dice, ¿cómo sigue ahí? Nos dice que, punto suspensivo, ¿quién sigue? Muy bien, ahí está. De los que le buscan con fe,
entonces tiene una recompensa, tiene un resultado. Esa oración va a tener efecto, esa búsqueda va a tener un efecto. Pero yo puedo tranquilamente presentarme a Dios, pero sin fe. ¿Cuándo nos acercamos a Dios sin fe? Cuando nos acercamos a quejarnos, por ejemplo, ¿no? Nos acercamos y nos quejamos. Y esas son las oraciones que no agradan, que no tienen galardón, no tienen premio. Tenemos que acercarnos sabiendo que Él está y que Él, creyendo que Él algo va a hacer. ¿Amén? Esto no quiere decir que tenemos fe en Dios solo para obtener algo de Él. Sin embargo, Dios quiere bendecir a aquellos que son obedientes y fieles. Entonces, tenemos que, ¿para qué tener fe? Para tener un resultado, para tener un galardón. También tenemos 1 Pedro 1, 8, 9, quien lo puede compartir. A Él lo aman sin haberlo visto. El que Él, aunque no lo vean ahora, creyendo en Él, se alegran con gozo. Así el fin de su fe, la salvación de su vida. Gloria a Dios. Fíjense el resultado de la fe, la salvación de su vida. Nada, ¿no? Esa es la recompensa y ese es el galardón. Acercarnos a Dios con fe nos da salvación. No solo respuesta a una necesidad inmediata o que puede surgir alguna necesidad, sino que la fe nos da salvación. Amén. La fe es lo que nos sostiene hasta el final, sabiendo por la fe que estaremos en el cielo con Dios por toda la eternidad. ¿Sí? Por eso decimos que la esperanza, o sea, vivir con esperanza nos hace ver las cosas de otra manera, porque uno le puede estar pasando cosas muy malas, muy terribles, pero dice, bueno, esto algún día va a pasar y lo más importante es que yo voy a estar con el Señor, que yo tengo salvación, que mi familia tiene salvación. ¿Sí? Aún incluso delante de tragedias uno puede decir, yo tengo la fe de que a pesar de esto que estamos viviendo, que es terrible, pero que nuestra vida está en las manos del Señor. Amén. Santiago 1, del 2 al 4. A ver, ¿quién lo puede compartir? Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. ¿sí? Pero que la paciencia tenga su obra completa para que sean completos y cabales, no quedando atrás En nada. En otra versión dice, sin que les falte nada. ¿No? Bueno, ahí habla de una obra completa, que comienza con tener fe, ¿sí? Para que sean completos y cabales. Esa prueba de la fe, decí conmigo, la fe es probada. ¿Sí? Acá en Santiago nos habla de que esa fe que Dios nos da va a ser probada. Que esa fe cuando es probada produce paciencia. Y cuando esa paciencia se completa, ¿sí? Nos vuelve personas completas y cabales, para que no nos quedemos sin falta de nada. ¿Vieron cómo es todo un proceso, como toda una cadena, ¿no? Entonces, vemos que Dios obra a través de nuestra fe, Dios obra a través de que nuestra fe es probada, ¿sí? Y nos hace alcanzar otras cosas, como la paciencia. ¿Amén? Todo eso es a través de la fe. La fe nos puede fallar a veces, pero porque es el regalo de Dios dado a sus hijos, Él provee tiempos de prueba y dificultad para demostrar que nuestra fe es real y
fortalecerla. ¿Sí? Entonces, uno puede darse cuenta de que le está faltando la fe. ¿Sí? ¿Vieron cuando Pedro camina por las aguas? ¿No? Tuvo un momento de plena fe en la que caminó por las aguas y luego se hundió. Y Jesús, cuando lo tomó de la mano, le dice, ¿por qué dudaste? O sea, tuvo su tiempo de fe y su tiempo de duda. En su tiempo de duda se hundió. Entonces, nos puede faltar la fe, pero tenemos que trabajar para que siempre esté fortalecida. ¿Sí? Y es a través de la palabra que nosotros fortalecemos nuestra fe. A través de las experiencias y de los momentos, ¿sí?, que vive el pueblo de Dios, que viven los hijos de Dios, que viven los siervos de Dios en la palabra. Entonces eso nos alimenta y volvemos a retomar y hacemos crecer nuestra fe. Amén. Bueno, es justamente esto habla el punto D, que dice cómo desarrollamos nuestra fe. En Mateo 17:20 Jesús les dijo, por causa de la poca fe de ustedes, porque de cierto les digo que si tienen poca fe, si tienen fe como un grano de mostaza, dirían a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Nada les será imposible. Jesús enseña sobre la fe como un grano de mostaza. Se refiere a que comenzamos con una fe pequeña, como un grano, pero a medida que vamos creyendo y desarrollando nuestra fe, esta va creciendo, al igual que la semilla, que termina convertida en un frondoso árbol. ¿Sí? Y uno, al mirar hacia atrás, de años pasados, uno dice, me doy cuenta que crecí en la fe. Por ahí algo que me sucedía antes era como, lo sentíamos como un fracaso muy grande, y hoy tal vez cosas peores que las que nos pasaron, ¿sí?, no nos hacen sentir así, sino que decimos, bueno, de esto Dios me va a sacar, voy a salir adelante, Dios me va a ayudar. O también identificamos qué es lo que Dios va a provocar en nosotros a través de eso que estamos viviendo. Y hoy lo podemos ver. Tal vez hace 5 años atrás no lo podíamos ver, porque nuestra fe era menor, ¿sí? Y así, a medida que pasa el tiempo, nuestra fe es probada, nuestra fe va creciendo, se va fortaleciendo, ¿sí? Por eso también es importante los testimonios nuestros. Lo que nosotros atravesamos ayuda a los demás. Escuchar los testimonios de personas nos ayudan a nosotros a saber que Dios te puede librar de tantas cosas, ¿no? Y así como aprendemos de la Biblia, ¿sí?, de todos esos testimonios, también aprendemos del testimonio de nuestro hermano que congrega con nosotros, que se sienta al lado nuestro. Amén. Y lo que nos pasó a nosotros, lo que vivimos nosotros, puede ser de ayuda para nuestro hermano, para que su fe crezca. Romanos 12:3 dice, digo pues a cada uno de ustedes, por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, más bien que piense con sensatez, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Nos dice que Dios entregó a cada uno una medida de fe y es nuestro trabajo comenzar a desarrollarla. La fe crece por el oír la palabra de Dios y creerla. Entonces nos puede pasar lo siguiente, yo tengo una medida de fe que sé que la tengo que usar y que sé que si la pongo a trabajar puedo lograr ciertos objetivos. Y también nos puede pasar que yo conozco la fe que tengo y quiero sobrepasar a esa fe que yo tengo. No sé si me explico. O sea, me puedo sentir que no estoy usando la fe que ya tengo, ¿sí? Por ejemplo, no le predico a las personas, pero tengo una fe suficiente para ir y activar ese evangelismo y soltar esa palabra
y que esa persona sea conmovida por la palabra y llegue a los pies de Cristo, pero no estoy usando la capacidad de mi fe que yo ya tengo, ¿sí? ¿Me explico? Y también me puede pasar que digo, bueno, voy a hacer una mega convocatoria, un evento como nos pasó hace unos años, que hicimos un congreso de pastores y que no estábamos listos para eso todavía. Claro, era como que teníamos una fe así y queríamos hacer un congreso así, ¿no? Y todavía ni siquiera nos conocían los pastores de la zona, ¿se entiende? Entonces, tenemos que usar nuestra fe equilibradamente. O sea, podemos sentirnos que tenemos la fe escondida o podemos cometer el error también de hacer algo más grande de la fe que tengo en este momento. ¿Sí? Tenemos una medida de fe y tenemos que reconocer en qué medida de fe está trabajando Dios hoy conmigo. ¿Se entiende? Entonces, eso es un trabajo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que examinar. ¿Tengo fe para salir a evangelizar? Sí, la tengo. ¿La estoy usando? ¿Tengo fe para orar por un enfermo? ¿Creo que Dios lo puede hacer? Puede ser que lo crea, pero no me animo. ¿Sí? Entonces no estoy activando esa fe que ya tengo. Y después está que podemos cometer este error que les digo de hacer algo con un mayor concepto del que debo tener de mí mismo. ¿Amén? ¿Se entendió? Acá, en medio de esta clase, hay una actividad que la podemos hacer ahora, ¿sí? Referida a Hebreos 11. ¿Sí? Hebreos 11 es conocido como el capítulo de la fe, porque en él se describen grandes actos de fe. Y dice, anota aquí los ejemplos señalados. Y usted trajo lapicera, lo podemos hacer en este momento, mientras que vamos leyendo Hebreos 11. La verdad que es un capítulo maravilloso de Hebreos. Y bueno, está el versículo que leímos hoy que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y ahí empieza a enumerar. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahí ya tenemos dos, ¿no? Abel y Enoc. Versículo 7, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, por la fe, Abel ofreció mejor sacrificio que Caín, Enoc fue traspuesto, Noé construyó el arca. Versículo 8, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Tenemos que poner a activar nuestra fe para que estas cosas también sucedan en nuestra vida, cosas
inimaginables, cosas maravillosas, gloriosas, ¿sí? Cosas que trascienden. Amén. Vemos el ejemplo de Abraham, que él dice, a través tuyo voy a bendecir a toda la familia de la tierra. Y Abraham es el padre de la fe justamente. ¿Sí? Tener esa fe hizo que toda la familia de la tierra sean bendecidas. Y eso es lo que trae la fe, bendición. La fe desata bendición. La obediencia a Dios desata bendición. Amén. Y va a ser probada nuestra fe, pero confiemos que de eso algo bueno Dios va a sacar. En el punto 2 de esta lección entramos a la palabra de Dios. Y dice el punto A, ¿qué significa la palabra de Dios para nosotros? La Biblia, la palabra de Dios, es la fuente de provisión a todas las necesidades del hombre. En ella encontramos las respuestas a las más diversas inquietudes: finanzas, relaciones personales, familiares, los sentimientos. Se encuentra la solución a todos los problemas que a diario debemos enfrentar o afrontar. Amén. Yo creo que una persona que no busca en la palabra o que no conoce la palabra vive en ansiedad porque no entiende por qué le pasa lo que le pasa. ¿Sí? Cuando nosotros no dimensionamos nuestra vida por lo que Dios dice, entonces es como que le encontramos poco sentido a lo que nos sucede. ¿Por qué me pasa esto? Pero si yo dije esto, pero si yo hice esto, ¿por qué todavía no? Nos empezamos a cuestionar todo lo que nos sucede cuando no leemos la palabra. Entonces siempre que nos pasan cosas malas, podemos ir a la vida de Job, ¿no? De decir, un hombre que perdió todo. Y a veces nosotros perdemos solamente una cosa y nos quejamos ante Dios, pero vemos en la vida de Job que él perdió su familia, perdió sus bienes, perdió su salud, se quedó solo, abandonado. Ni sus amigos le podían decir una palabra alentadora, pero él le creyó a Dios, ¿sí? Él siguió confiando en el Señor. Entonces, la palabra nos ayuda a comprender que aunque hayamos perdido todo, Dios tiene un plan para todo lo que nos está pasando. ¿Amén? ¿Por qué debo conocer la palabra? Y dice este ejemplo, así como los artefactos eléctricos vienen con un manual para instruir en un buen funcionamiento del mismo, el Creador nos dejó la Biblia para revelarse a la humanidad y enseñarnos cómo deberíamos andar para que nos vaya bien. ¿Sí? Para que nos vaya bien y para cumplir el propósito de Dios. Porque ¿quién puede decir que a alguien que lo hayan decapitado le fue bien? ¿No? O que lo hayan crucificado le fue bien. Como sabemos que muchos siervos de Dios terminaron de esa manera, por servir a Dios, mártires, ¿no? Que entregaron su vida por la obra del Señor. ¿Quién puede decir, esa es una persona exitosa, que terminó bien? La Biblia nos enseña que nuestra vida tiene un propósito y que muchas veces por la obra del Señor vamos a padecer. Y algunas cosas nos saldrán bien y otras no tan bien. Nos harán sentir bien o serán satisfactorias y otras no. Pero lo importante es que a través de la Biblia nosotros podamos cumplir nuestro propósito. ¿Amén? La Biblia nos enseña, nos redarguye. Redarguir significa convencer a una persona de que debe
hacer oír por tal camino. Corrige e instruye en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. ¿Quién lo puede compartir? Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprensión, para corrección, para la instrucción. Amén. Toda la palabra de Dios es inspirada por Él y siempre nos va a enseñar algo. Amén. Es el objetivo de la palabra, enseñarnos, mostrarnos, abrir nuestros ojos, darnos el entendimiento para que sigamos caminando. No caminar por caminar, sino saber hacia dónde vamos, para darnos una dirección. Amén. ¿De qué manera debo leerla y estudiarla? Decí conmigo, con una actitud correcta. Esperando recibir consejo y con el mismo interés que un enamorado lee las cartas de su enamorada o enamorada de su enamorado. ¿Sí? No sé si alguien se acuerda de las cartas de su enamorado. Dice, leyendo una y otra vez, tratando de encontrar lo que Dios quiere decirme. ¿Sí? Entonces, es como cuando yo le enseño a leer a Luqui y le digo, vos tenés que leer, pero si vos leíste y te preguntás, ¿qué leí recién? Y no sabés, entonces volvé a leerlo, porque no entendiste nada. O sea, solamente repetiste lo que dice ahí, pero no comprendiste. Yo tengo que buscar, leer la palabra y comprender qué es lo que me está diciendo. Amén. Tengo que encontrar el sentido de lo que estoy leyendo. Meditando, decí conmigo, meditando. Como leímos en Josué 1:8, de día y de noche. Y la mejor manera de meditar es haciéndole preguntas al texto que estoy leyendo. ¿Qué me está enseñando este texto? ¿Cómo podría aplicar lo que leí a mi vida? ¿Qué me quiere decir Dios con esto que estoy leyendo? Amén. Entonces, eso significa escudriñar, ¿sí? Buscarle el sentido de lo que yo estoy leyendo. Porque algunos tenían o no tienen por costumbre de decir, abro la Biblia y bueno, ahí donde cayó, leo y veo qué Dios me dice, ¿sí? Pero nosotros lo tenemos que leer de otra manera, ¿sí? Dios te puede hablar o te puede venir en un momento un pasaje a tu memoria, ¿sí? Incluso podés soñar con una palabra, podés escuchar una palabra o una canción que te habla de algo y vos sentís que ahí Dios algo te quiere decir, algo te está diciendo, algo te está explicando. Amén. Dice también obedeciendo, decí conmigo, obedeciendo. No solo debemos recibir la información en nuestro intelecto, sino que debemos dejar que penetre en nuestro corazón y su influencia se vea reflejada en nuestra manera de vivir. Así lo dice en Santiago 1:22. Pero sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. ¿Sí? Cuando yo solamente escucho, pero no aplico lo que escucho, ¿sí? Entonces me engaño a mí mismo. Porque me llamo hijo de Dios, me llamo obediente, me llamo cristiano, me pongo un título, pero si yo tomo la palabra de Dios a la ligera o sin darle importancia de lo que escuché, de lo que leí, entonces me estoy engañando a mí mismo. No voy a encontrar crecimiento en esa manera de vivir, ¿sí? Si yo quiero crecer en Dios, entonces me tengo que esforzar por poner por obra lo que yo escuché, lo que yo recibí. Me tengo que esforzar, no hay otra, ¿sí?
Necesitamos ser hacedores, no solamente oidores. Dice, con un corazón moldeable, que se deja enseñar, sin autosuficiencia ni cuestionamientos, dejando que la semilla comience a dar fruto al 30, 60 y 100 por uno en nuestra vida. ¿Sí? Fíjese que hasta el 100% puede dar una palabra. Todo lo que puede producir una palabra en nuestra vida. Mucho fruto. ¿Amén? Entonces, tengo que ser moldeable, enseñable, humilde cuando yo recibo la palabra. ¿Sí? Y porque dice que el Señor a los altivos los mira de lejos, pero al que se humilla, Dios lo exalta. Mateo 13:23 dice, pero el que fue sembrado en buena tierra, esto en la lección anterior lo habíamos hablado, en lo de la parábola de la semilla, ¿no? Pero el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende. El que de veras lleva fruto y produce, uno a 100, uno a 60 y otro a 30 por uno. ¿Amén? Entonces, ¿cómo debo leer y estudiar la Biblia? Con una actitud correcta, meditando, obedeciendo y teniendo un corazón moldeado. Amén. ¿Se va entendiendo o voy muy rápido? Beneficios al acercarme con fe a su palabra. Bueno, va a dar algunos versículos. Dice, te mantendrá alejado del pecado. Yo quiero alejarme del pecado, estoy luchando con el pecado, no quiero pecar más, no quiero volver atrás. Entonces, la palabra me va a ayudar a no volver atrás. La palabra me va a ayudar a vencer el pecado. Dice, Jesús venció este mundo. ¿Qué significa el mundo? El pecado, la muerte. Jesús lo venció. Y si Él venció, nosotros venceremos con Él. Pero no podemos quedarnos solo con esa palabra de que ya vencí, sino que cuando yo siento que voy a ser vencido por el pecado, entonces tengo que buscar una palabra, como este salmo que dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Amén? Entonces, esas palabras que Dios nos habla directo a nuestra vida, que sentimos que nos está hablando a nosotros, es lo que nos va a alejar del pecado. Es lo que nos va a alejar de lo malo. ¿Sí? Como dice, el que no se sentó en silla de escarnecedores. Entonces, si la Biblia me dice que soy bienaventurado cuando no me siento con personas escarnecedor que critica, que maldice al otro, entonces ahí de esa manera yo ya me estoy alejando del pecado. Dice también, quitará tus cargas. Salmo 119:28. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Es que el problema de la ansiedad no es moderno, siempre existió la ansiedad. ¿Cómo vencemos la ansiedad? Con el sustento de su palabra, de sus promesas. Entonces yo leo su promesa, creo su promesa, se me va la ansiedad. Amén. Guiará tus pasos. Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Palabra conocidísima. Dice también, te traerá gozo. Salmo 119:111. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre.
porque son el gozo de mi corazón. ¿Bien? Ahí habla de los testimonios, de las cosas que pasaron, que Dios hizo por su pueblo, cosas tremendas que leemos, y dice, por heredad he tomado tus testimonios. O sea, es algo que es mío, me pertenece, lo que vos hiciste lo hago mío. Exacto. Nos apropiamos de eso que pasó. Está bien, lo vivió Moisés, lo vivió Josué, lo vivió Caleb, lo vivió Abraham, pero yo me apropio de esa palabra. Si Dios lo hizo con ellos porque creyeron, lo va a hacer conmigo. ¿Amén? Entonces eso me gozo. Cuando yo trato de imaginar el haber cruzado el Mar Rojo, entonces yo me gozo con ese pueblo, yo soy parte de ese pueblo al que Dios le da la libertad. Dice, por último, o anteúltimo, te guiará a la sabiduría. Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿Amén? Yo me siento simple, bueno, no pude estudiar, no tengo título, no tengo esto, pero conozco la palabra. Conozco la palabra y eso me hace, dice, entendedor, me da sabiduría. Dios le da sabiduría a los simples, a los que conocen su palabra, los hace sabios. Amén. Dice, te dará paz. Salmo 119, 16. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Amén. Entonces, los que amamos la palabra de Dios, los que amamos sus mandamientos, los que amamos hacer su voluntad, tenemos paz. Porque nos hagan lo que nos hagan, no nos pueden robar la palabra de Dios que está en nuestro corazón. La esperanza que tenemos, la fe que tenemos en nuestro Dios. ¿Amén? Recomendaciones al leer la palabra, ¿no? Busque un lugar determinado. Como le decía en la charla que tuvimos el miércoles pasado. Que busquemos el lugar, que busquemos el momento de leer o de buscar que Dios nos hable, ¿no? Que no puede ser cualquier momento, cualquier lugar. Yo tengo que preparar ese momento. Tenga un cuaderno y conviértalo en su diario devocional. Al tomar nota de las cosas que Dios le haya hablado, podrá repasarla cuando las necesite. Ejemplo, mensaje de Dios para hoy. Es lo que más me haya impactado de lo que he leído. Promesa de Dios para mi vida. Es una bendición, algo que Dios promete darme. Mandamiento a obedecer. Es lo que el Señor me haya mostrado que necesito cambiar. Y aplicación personal. Es necesario que después de estudiar la palabra se haga viva en mi manera de vivir, y esto será cuando la lea, la medite y tome la decisión de obedecer. ¿Bien? Y a veces necesitamos decirle, me cuesta obedecer a esto. Me es difícil poner en práctica esto. ¿Sí? Muchas veces tomamos el ejemplo del perdón, porque es difícil perdonar. Pero bueno, tenemos que también decírselo al Señor, ¿no? Saber que Él me está escuchando y que Él va a tocar mi corazón y que el Espíritu Santo va a trabajar en mí para que yo pueda perdonar, para que yo pueda abandonar las cosas que hasta ahora me costaron abandonar. Y yo traje hoy un cuadernito, que no sé si se lo mostré alguna vez, en alguna prédica yo lo he llevado. ¿Se lo mostré?
Tengo mi cuaderno de anotación, que no sé de qué año es, 2000 algo. Bueno, y acá yo anotaba pasajes importantes, conceptos. Esto, yo era muy joven. Y yo creo que fue un tiempo en el que Dios, que fue el tiempo en el que Dios transformó mi vida. ¿Sí? Yo leía mucho y anotaba mucho y a veces le decía a unas jovencitas que le predicaba la otra vez, no tenía dinero para comprar un cuaderno, entonces cada vez mis letras eran más chiquititas porque sabía que no me alcanzaba. Quería copiar y no quería perderme de anotar eso, entonces mi letra era muy pequeña. Ya no me puedo leer casi. Y bueno, cuando leí esto, que decía, nos aconsejaba de anotar, ¿no? Es muy bueno. Y siempre guardo esto de recuerdo porque yo llegaba del colegio, no, de la escuela secundaria y me encerraba y me ponía a leer y a anotar, y a escribir, y a orar, y a cantar. Y ahí soñaba. Soñaba las cosas que estamos viviendo hoy y lo que todavía no pasó. Ya lo soñaba cuando todavía ni siquiera me había casado con mi esposo. Y Dios trabaja cuando nosotros lo buscamos, cuando nosotros leemos su palabra, cuando lo buscamos de todo corazón. Él trabaja en nuestra vida y hace una obra preciosa, ¿no? Y lo sigue haciendo, Pero qué bueno es poder tener ese tiempo en que la palabra de Dios se vuelve tan esencial, fundamental. Yo me acuerdo que esperaba salir del colegio para ir a seguir leyendo y a seguir resumiendo. Mi pastor me prestaba los libros y yo los leía y los resumía. Y bueno, ahí hay el resumen de creo que 3 libros que tengo acá resumidos. Y tenemos que dejar que Dios trabaje. Y pensaba también que mi mamá en ese entonces estaba lejos y que seguramente oraba por mí y decía, guarda a mis hijos, que tu palabra, que tu Espíritu Santo ore. Y Dios estaba cumpliendo esa palabra. Dios estaba cumpliendo esa petición. Guardarme a mí, guardarnos a todos, ¿no? Con su palabra. La palabra de Dios es eso. Es lo que nos guarda, lo que nos protege de todo lo que el mundo nos quiere bombardear y nos quiere hacer pensar o nos quiere hacer creer y nos quiere dar otra identidad. Pero la palabra es lo que nos hace conocer nuestra verdadera identidad. Amén. Bueno, acá tenemos otra actividad que no sé si nos da el tiempo para hacerla hoy. Y nos habla del Proverbio 3. Aplicar lo aprendido en Proverbio 3. Según las recomendaciones que nos dio acá, ¿sí? Cuando nosotros leamos ese proverbio, ¿cuál es el mensaje que Dios nos da en ese proverbio? ¿Cuál es la promesa para nuestra vida? ¿Lo hacemos ahora? Bueno, ahora lo leemos. Continúa diciendo, mandamiento a obedecer y aplicación personal. Entonces, esto nosotros lo podemos aplicar a cada vez que nosotros leemos la Biblia, hacer este procedimiento. ¿Cuál es el mensaje principal de lo que leímos? ¿Qué es lo que Dios me promete en ese pasaje? ¿Qué mandamiento me da Dios para que le obedezca? ¿Y cómo lo aplico a mi persona? ¿Lo hacemos ahora o lo hacen en casa? Ah, bueno. Vamos a buscar Proverbios 3 entonces. Sí.
Y habla de la exhortación a la obediencia. ¿Lo leo? Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues por su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halle la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, y en su izquierda riqueza y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni a la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza. Él preservará tu pie de quedar preso. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente, él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. ¿Sí? ¿Van viendo? ¿Van viéndolo? ¿Está diferente? No, está perfecto. Tiene más. Ahí tiene muchos renglones. No quiere decir que al tener tantos renglones tienen que poner muchísimas cosas. ¿Sí? ¿Qué es lo que te llama la atención o qué es lo que tu corazón o tu espíritu recibe de este proverbio? ¿Sí? Porque la actividad tiene 4 pasos y esos 4 pasos, el mensaje de Dios para hoy, ¿no? ¿Qué te está impactando? ¿Qué es lo que te llegó de este proverbio? ¿Qué es lo que tocó tu corazón? Eso anotá, nada más, no toda una lista, ¿sí? Porque sé que Dios te puede hablar por algo específico a través de este proverbio, porque tiene muchas recomendaciones, ¿no, pastora? Uh-huh. Tiene muchas recomendaciones, muchas promesas,
y tiene mucha también exhortación a aplicar, ¿sí? No es que Dios te recomienda, no. Dios te dice, haz esto, haz esto. Fíjese que lo que estamos, esta enseñanza particularmente, trae una revelación para crecer, para vivir en bendición. Como dijo la pastora, esa fe que crece, ¿no? Esa fe que crece, que se desarrolla, que madura, se fortalece, alimentada por esta palabra, va a hacer que vos, lo que sos hoy vos, la pastora dijo, cuando dijo algo, dijo, nunca pienses que tu fe es tan grande como para hacer algo que no sos capaz de hacer. Rápidamente me acordé del Congreso. Un escándalo, desastre, un desastre, lo hicimos todo mal. Hoy lo vemos tan maduro que no nos pone mal ni triste. Dijimos, qué loco que estábamos, que hicimos una cosa que no estábamos para eso, ¿no? Porque entendemos todos los procesos que llevan a hacer o alcanzar o lograr o tener o conquistar lo que en nuestro corazón, como dice la pastora, soñaba en una pieza saliendo de la escuela secundaria. Mucho se cumplió hoy, otras cosas no se cumplieron, ¿no? Todavía. Pero en este proverbio, ¿qué es lo que te impacta? ¿Qué es lo que toca tu corazón? Cuando toca tu corazón ese mensaje, viene acompañado de una promesa, ¿no? Ejemplo. Miren, dice, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. O sea, nunca se aparte de nosotros, ejemplo, ¿no? El tener ese amor y ese cuidado por todas las personas. O sea, y extenderle la mano a esas personas, ¿sí? Nunca se aparte esa misericordia. Y la justicia, trátalos bien a todos. Ejemplo, ¿no? Trátalos bien, ¿sí? Nunca se aparte la verdad, no mientas, no engañes, trátalas a todos con equidad, dice, atalas a tu cuello. Es una recomendación, es un mandato, ¿sí? Es un mandamiento. O sea, tenés siempre misericordia, sea una persona justa, verdadera, que ejerce la verdad o que aplica la verdad, y llévala siempre con vos. Atar a tu cuello, que sea notoria, que sea vista, que te recuerde a vos y te referencie delante de otros, ¿sí? Y entonces dice, escribila en la tabla de tu corazón, mantenerla presente en tu vida, presente interna y externamente, ¿no? Pero viene acompañada rápidamente, ¿sí? Por una promesa, dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios, que es muy importante, pero también de los hombres. A veces uno dice, a mí no me importa lo que piensen de mí, y te tiene que importar, me tiene que importar qué piensan de mí, ¿sí? Nos tiene que importar. Entonces, la recomendación, ¿cuál es? ¿Te impacta? Tenés que ser misericordioso, tenés que vivir en fe y aplicarla en la verdad y aplicarla para tu vida y a través de tu vida para otros. Y tenés que tomar acciones reales, ¿no? Mandamientos de la obediencia. Es un mandamiento. ¿Qué tenés que hacer? Ponerla por obra, mantenerla externa e internamente. Y ahí viene la promesa cumplida, ¿no? Y después la aplicación personal, que eso es una meditación, un momento de reflexión personal. Porque todos a veces no nos comportamos misericordiosos. Donde más, que a veces decía este que vende las medias es recargoso y nos pasa a todos. ¿Sí? O este que me está pidiendo plata, no, plata no le doy a nadie, ni a mi señora le doy plata, ¿no? Entonces tenemos esas cosas y a veces la misericordia nos puede llevar hacia un punto, ¿no? Mirá, va a la iglesia y no te digo que le andes comprando a todos, ni que a todas las fisuras que te vienen a traer algo le compres. No. Pero la misericordia se expresa de muchísimas maneras, teniendo una buena atención. Se hace
siendo justo, correcto. No te compro, pero bueno, que Dios te bendiga, un mensaje, algo. ¿Se entiende? ¿Sí? Es largo. ¿Se animan a poner algo? ¿Ya lo pusieron alguien? Sí. Guarda el colectivo. A ver, el versículo 5. ¡Wow! Fíate del Señor y no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová. O sea, fíjate que ahí está. Impacta eso. ¿Y cuál es la promesa? La promesa que viene, fiándote del Señor. ¿Cuál es la promesa? Pero ¿cuál es la promesa que Dios te da? El versículo 8. El versículo 8. ¿Ves el versículo 8 lo que dice? Cuando vos haces eso, o sea, lo aplicás, cuando vos lo aplicás, o sea, confías en Dios, te fías de Él, ¿sí? De todo corazón, te rendís, te apartás de todo lo malo, ¿sí? Lo respetás a Él, ¿qué pasa? Viene que dice, será medicina. ¿Cuántos quieren ser sanos? Amén. ¿Viste? Hay una promesa, medicina, dice, para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Es la promesa. Es la promesa. Entonces, fíjate, luego dice, honra a Dios, o sea, dale a Dios el lugar con todos tus bienes, con las primicias, con todos tus frutos. ¿Y cuál es la promesa? ¿Qué dice en el versículo 10? Dice, serán llenas tus... ¿Viste que hay una promesa? O sea, cada mandamiento, no consejo, cada mandamiento a vos te dice, hacelo, hace esto, fíate de Jehová de todo tu corazón, fíate, créele. O sea, cuando vos entregas todo el control al Señor. 13. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que adquiere conocimiento. ¿Por qué? ¿Por qué es bienaventurado? Su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, beneficio más mejor. ¿Viste cuánto quieren ser millonarios? Pero hay muchos millonarios que son insensatos. Saben hacer negocios, tienen muchas habilidades, logran grandes éxitos, pero son insensatos. Se separan de su esposa, agarran la homosexualidad, ¿sí? Dejan a sus hijos, pervierten su propia vida, logran éxitos materiales, económicos, pero no logran la conquista o sea, no logran la conquista del propósito que Dios tiene con sus vidas. ¿Podés ser millonario? Sí. ¿Podés ser una persona, un empresario rico, próspero, bendecido? Sí. Porque un día vas a llegar a eso, un día lo vas a lograr, un día vas a tener la prosperidad, la bendición, porque también hay. Si vos honras a Dios con todos tus bienes, ¿qué te va a dar? No te va a faltar nada, te va a llenar de bienes, te va a llenar de riqueza. Si vos diezmás, si vos ofrendás, si vos le das a la viuda o a la mamá que no tiene esposo, que cría hijos, le traes una bolsa de alimento. Bueno, si sos misericordioso, ¿se entiende? Amén. Amén. Me metí un cachito, pero bueno. No, pero me fascina esto de la palabra, me vuelve loco, porque mientras la pastora está haciendo el relato, yo me siento identificado con la palabra. Y creo que lo que llegamos hoy, el día de hoy, a hacer no se compara nada con lo que viene, pero hemos logrado por causa de honrar la palabra, de disfrutar la palabra, de aprovechar la palabra, de que la palabra se hiciera parte de nuestra vida en los peores, en los más difíciles momentos. ¿Sí? No han sido buenos días ni todos los días mejores, no, han sido difíciles días, adversos días, oscuros días que nos ha tocado vivir, y lo del Congreso ese. Es lo más claro. Sí, para mí no me da vergüenza, me da risa haber hecho una cosa tan tonta,
tan tonta. El otro día una persona me dice, mirá, voy a hacer esto, quiero un club municipal y todavía ni siquiera un templo tiene, ni siquiera gente tiene, y me vi tan reflejado en él, ¿no? Con fe, pero una fe que no acompañaba, o sea, no tenía la medida del momento que estás viviendo. Está bueno tener fe, está bueno entender el tiempo de tu fe, y está bueno también saber de que Dios por su palabra te confirma que esa fe está bien, esa fe es de Él, pero que hay un proceso que se tiene que desarrollar en nuestra vida que nos va a llevar algún día a eso que está. Porque si vos querés hacer algo grande hoy, quizá no sea tu tiempo, pero eso algo grande, Dios te va a llevar a lograrlo, a conquistarlo, a alcanzar, aunque sea imposible, no importa, no importa. ¿Viste? Como decía, se apropia de las promesas. Recuerden esta palabra, apropiarte. Apropiarte. Cuando le diga vos vas a tener una familia restaurada, Dios te va a dar una casa, te va a usar, va a sanar tu corazón. No está hablando el Señor con vos, pero vos decís, yo me apropio de eso, porque Dios está hablando. Es palabra, diga, es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Es palabra de Dios. No importa que le esté diciendo, Dios te va a dar un hijo en tu vejez, ¿no? Como Sara. Y Sara se ríe. Dice, ¿por qué se ríe Sara? De acá a un año va a tener un hijo. ¿Y qué pasó? Lo tuvo. Lo tuvo, ¿no? A Dios no le importó que se riera Sara, porque tenía un propósito. Quizás su fe en ese momento fue, viste, ahí cautivada por una risa nerviosa, una risa de vergüenza, una risa de incredulidad quizá, pero no le iba a cambiar la historia que tenía el Señor en su corazón, porque Dios tenía una promesa para Abraham, y Abraham era el padre de la fe. Diga, yo soy ese. Yo soy ese. ¿Amén? Amén. ¿Se entendió? Como el ejemplo que dio Ethel, ¿se animan a hacerlo? Y traerlo la semana que viene. ¿Amén? Amén. Bien Ethel, qué bárbaro. Se está cumpliendo lo que vio la pastora. Sí, porque la pastora te vio, dice. A ver si ella te va a contar. Bueno, dejo que termine. Algo pastora. le dije. Bueno, acá en los últimos versículos hay otro ejemplo que dice, no tengas pleito con nadie, sin razón, si no te han hecho agravio. No envidies, ¿sí? No intentes mal contra tu prójimo. Ahí también es una exhortación a la obediencia, ¿sí? Y también dice lo que le va a pasar a las personas que tienen ese corazón de pleito y de hablar mal. Dice, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Entonces, si yo quiero comunión con el Señor, quiero que Dios me hable, y ando peleando por acá, por allá, ¿no? Teniendo pleitos, intentando el mal contra alguien, entonces ahí choca, no va a poder ser. Si yo quiero que el Señor me bendiga, dice acá, pero bendecirá la morada de los justos. Si quiero que mi morada sea bendecida, entonces tengo que dejar los pleitos y las injusticias y andar deseando mal a nuestro prójimo. ¿Amén? Entonces lo que anoten lo van a traer para la semana que viene. Ok. Bueno, iglesia, ¿qué les pareció la enseñanza? Muy linda, ¿no? La fe y la palabra siempre, bueno, obviamente que se podría hablar muchísimo más, ¿no? Son temas fundamentales, pero esto es a medida de resumen de lo que es la fe y la palabra de Dios.